En clase, sí. Lo único que diferencia básicamente los modos ventilatorios. En sala de operaciones tenemos una cantidad de modos, 4 o 5 para manejar al paciente. En sala de operaciones las cirugías más largas son las de trasplante hepático, que duran en promedio 12, 14, 16, 18 horas, un paciente intubado. Las demás en promedio son 2 horas, 3 horas, 4 horas. Y la ventilación mecánica, los modos ventilatorios son distintos, ¿no? Entonces, la ventilación mecánica es un procedimiento, ¿sí? Es una intervención, básicamente, de respiración artificial, que sustituye temporalmente la función de los músculos ventilatorios durante el acto operatorio o si el paciente tiene un problema de insuficiencia respiratoria, ¿no? No es una terapia, no es un tratamiento, es una intervención, es un procedimiento que se le hace al paciente, básicamente intubándolo y conectándolo a una ventilación, un aparato que le da una presión positiva al paciente durante el acto operatorio, ¿no? Y desde el año 55 ya más o menos sabían que se podía ventilar un paciente a través de la tráquea, ¿no? Como dice aquí Vesalius. La historia, la dejo para que la vean en la casa, para que no se aburran, ¿no? Y este es el pulmón de acero que había en el año 29. Para la polio, ¿no? Para la polio, sí. Se ponía aquí, estaba la cabeza del paciente, y una presión negativa externa que expandía y comprimía, ¿no? Eso ya no se usa, pues, para nada, ¿no? Ventilación es un término que implica entrada y salida de aire a los pulmones, nada más, no hay mayor cosa ahí. Y la ventilación mecánica es interacción entre un ventilador y el paciente, ¿no? El ventilador de por sí tiene ciertos parámetros, volumen, flujo, presión, tiempo, cosa que ustedes ahorita solamente les menciono. Si alguno hace residentado de UCI, intensivas, emergencia de desastres o anestesiología, ahí recién tienen que verlo a fondo. Si no, no le va a servir de nada ahorita. Básicamente, la ventilación artificial es intercambio a nivel alveolar de oxígeno, ¿no? Unidades ventilatorias, es el normal, esta es una arteria, este es el alveolo, el espacio muerto, beco alto. Todo lo que puede pasar en una ventilación mecánica se da acá, ¿no? Lo que busca la ventilación mecánica es esto. No hay ventilación. Vaya Shan, que no se ¿Qué pasó? Creo que fue de la diapa. Es despertar la forma. ¿Ya? Esa es la diapositiva. ¿A qué te refieres? Ciclo de respiración. La inspiración, básicamente, también con ventilación mecánica, es el ingreso de aire a los pulmones, ¿no? Hay un inspiratorio activo y una pausa inspiratoria. Esta es la pausa inspiratoria, ¿no? La expiración también consta de dos fases. Hay movimiento activo de expiración y pausa expiratoria. Para que se despierte. Causas de hipoxemia. Todas estas causas, esto puedo preguntar, ¿no? Claro, ¿para qué voy a intubar un paciente? ¿Para qué le voy a poner ventilación mecánica? Para evitar esto. Si yo tengo un paciente con un shunt que tiene trastorno de la difusión y coordinación y le voy a dar solamente máscara de Venturi, pues se va a morir. Tienes que intubarlo, conectarlo al ventilador mecánico, ponerle en el modo más adecuado, oxígeno al 100%, ¿no? Aspirarlo y de esa manera pues revertimos todo esto, ¿no? Lo previo es la intubación. A ver, Glavo 8, ¿se intuba o no se intuba? Sí. ¿Para qué? Entonces un paciente con hipoxemia profunda, ¿no? En cuidados postoperatorios, llámese fosa posterior o una cirugía, un trasplante hepático de 12 horas, 14 horas, sale intubado para un paciente que está pues, con secreciones abundantes y me ha pasado. Un niñito de 2 años me llegó a la emergencia de la clínica y venía pues solamente estaba con un neumotórax, era una emergencia. Entonces el niñito le pregunta a la mamá y la mamá pues de repente para que se opere igualito me decía todo bien con él, solamente estaba respirando mal. Y como era emergencia lo pasé de frente. ¿No ha comido? No ha comido. Fue lo único de verdad que me dijo que era cierto. Le pongo una máscara de anestesia, lo estoy durmiendo con Ceborane, porque es lo más recomendable para los niños, con un Ceborane. Ya estaba dormido, bien en plano, y el cirujano comienza a hacer un huequito por acá, para ponerle el torácico. Y agarra, pone el DRE y me dice, espera, que voy a tocar más al fondo. Toca y el niño se cerró acá. No lo podía ventilar. Era un gringuito, se puso morado. Tuve que ponerle relajante, intubarlo
y encontré pues una granja, flema verde, aspiración de secreciones. ¿Ya? Una granja. Una granja, sí, puro pollo. Salió y lo tuve que mandar a la UCI, obviamente hablando con la mamá, mire, por la seguridad del niño, se ha hecho eso, y el niño otro día estaba extubado, estaba como si nada, o sea, no pasó nada. Entonces la intubación no es un castigo, porque mucha gente, lo han intubado, pobrecito, no es un castigo, funciona para todo esto. Un paciente asmático que ya no puede con su cuerpo, que ya está morado, que ya no puede respirar, hay que intubarlo, porque se va a agotar, ¿no? Es un paciente pues está con un EPOC, un EPIT, que ya no puede respirar más, hay que intubarlo. Entonces la intubación, sáquense de la cabeza que es algo malo, es algo bueno, depende para qué. Y la ventilación mecánica, básicamente tiene diversos tipos de ventiladores, ¿no? Sería pues ventilación mecánica, volumétricos, de presión controles, toda una clase de una semana que hacen los de UCI. Solamente estamos mencionando. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que busca la ventilación mecánica? Que si el paciente tiene mucho esfuerzo respiratorio, que repose, ¿no? Si el paciente tiene muchas atelectasias, hacerle reclutamiento alveolar, ¿no? Drenaje linfático intersticial, que lo hacen en la UCI, ¿no? Si ustedes quieren saber cuánto de oxígeno salió el paciente, se puede medir en el ventilador mecánico, ¿no? Ver la relación perfusión también, cómo está el CO2 también, cómo está la curva de camografía también, todo eso con la ventilación mecánica. Criterios, se lo dejo para que lo revisen, pero esta sí la voy a preguntar, apunten. Haga. Porque la tercera examen va a ser ventilación mecánica, recuperación, lo básico, recuperación, los criterios básicos, no va a decir un paciente en neurocirugía, no te va a decir qué tienes que ver, simplemente lo básico. Y aquí estos criterios sí son importantes, ¿no? Sobre todo los clínicos. ¿En qué pacientes voy a tener que intubarlo y poner ventilación mecánica? Ahí está la respuesta. Estos son criterios básicamente radiológicos, edema pulmonar, atelectasia o broncograma aéreo. ¿Ya? Después tenemos en pacientes pues, que pueden ser intubados por hipoxemia y hipoventilación. Tenemos todos estos casos. Un paciente de repente con crisis metabólica, con fatiga muscular, con neumotoras, obviamente tiene que intubarse, si no, no. Deformidades en caja torácica, etc. O sea, hay muchas causas, tanto centrales, musculares, como enfermedades, que pueden afectar la dinámica ventilatoria que generen que el paciente tenga que ser intubado y sometido a ventilación mecánica. Ventilación mecánica no es que tú lo intubas al paciente y como estás así, ¿no? No sé si han visto un meme de una señora que está en Minsa, creo, con su tubo y que está que se ventila sola. Eso no es ventilación mecánica. Bien, Perú. ¿Ya? Criterios en pacientes con patología, pero con pulmón normal, todas estas. Enfermedad neuromuscular. A la cabeza, miastenia gravis. Cirugía cardíaca, obviamente. Este paciente tiene que estar todavía pues, un tiempito viendo que no haya fibrilación, alguna cosa. Fracturas costales múltiples, que pueden producir neumotoras espontáneas. Sepsis, tétanos. Ya no hay tétanos, pero hace unos 10 años un doctor en la Ricardo Palma murió por tétanos. Mira, no se ha vacunado, una antivacuna, se ha vacunado. En su bicicleta, se cortó con la bicicleta y no le hizo caso. Llegó en opistótonos, primero se vio en opistótonos, así en Sevi, y murió. Asma refractaria. El asma refractario obviamente va a intubación. Y SRA, acuérdense el COVID, ¿no? Acuérdense el COVID. El edema agudo pulmonar, una cosa que sí parece broma, pero no lo es. Cuando ustedes vayan a la altura, nunca se les ocurra retar la altura. El hijo de una anestesióloga nos comentó de que llegó pues a 3.900 metros el primer día de su según y se puso fue partido. Edema agudo pulmonar. Terminó intubado. Edema agudo pulmonar. Pichán. ¿Ya? Otra cosa, el edema agudo pulmonar también pasa en pacientes que son extubados y que hacen laringosamo severo. Ese pujar tan fuerte hace que se inventan las presiones oncótica y osmótica. Y hay edema agudo pulmonar. Hay que intubarlo, pero ¿para qué lo intubamos? Protección de vía aérea 1 y aspirar el líquido salmonado que sale. Se aspira y con eso ya mejora. Al siguiente día se le extuba, no pasó nada.
¿Ya? Doctor, una consulta. Dime. ¿El asma refractaria es cuando hay crisis vital? ¿Cuando hay crisis respiratorio, hipotensión, bradicardia? No, el refractorio simplemente es ventilatorio, cuando no escuchas nada. Cuando tú dices, le das al paciente y no escuchas, hay silencio. 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 Y eso me pasa en tórax, yo hago tórax. Entonces llega un paciente, generalmente cuando vienen con quites hidatídicos pulmonares, el Scolex y todo lo que está es súper anafiláctico y genera broncoespasmo. Entonces, a veces el cirujano pues corta y me dice, no, ya le puse mebendazol, ya tiene tratamiento, pero siempre queda. Y eso a veces o produce hipotensión severa, un shock anafiláctico o un broncoespasmo severo. Entonces yo veo que toda mi canografía se desaparece y lo oculto, no oculto nada. Entonces tengo que ponerle minofilina, ponerle prednisona, ponerle fundamental sobre para contener broncoespasmo, y de esa manera me doy cuenta pues que es refractario. Pero como está intubado ya no va a pasar nada. Pero un paciente que llega y que ya no escuchas nada, tiene que intubarse. Sí, si no, ahí se queda. Ya, eso es importante. Ustedes me pueden preguntar, pero la ventilación mecánica, ¿cómo se escoge? Es tan buena como el operador que le indica o que la aplica. Es decir, hay diversos modos ventilatorios para solucionar problemas, pero el mejor es aquel el que tú dominas. Hay un montón de modelos, ahorita lo vamos a ver. ¿Ya? Los objetivos fisiológicos se los dejo para lo que dicen en la casa, es decir, mejorar todo, el volumen pulmonar, el intercambio gaseoso y sobre todo en pacientes complicados el trabajo respiratorio. Clínicos, esto sí lo voy a preguntar. Miren, dice acá, permitir la sedación y el bloqueo neuromuscular. O sea, tú no puedes poner un paciente en ventilación mecánica solamente intubado. Tiene que estar sedado, tiene que estar relajado, tiene que estar con analgesia. O sea, es como una anestesia permanente pero sin sedación. Porque si no, el paciente va a empezar a pujar, va a empezar a luchar con la máquina, van a haber asincronías, ¿no? Y va a haber todo lo contrario, aumento de la presión intracraneal, ¿no? Es decir, todo lo contrario a esto. Esto es lo ideal. Esto es lo que se busca con la ventilación mecánica. Indicaciones, ya creo que está en una diapositiva pasada, pero tómenlo en cuenta también. Indicaciones de ventilación mecánica, ¿no? Objetivo clínico de ventilación mecánica, es importante que ustedes lo sepan. Esto no, esto es del flujo tiempo, es... ¿no? Pero está bien, o sea, explica. No me demoran todo el día. Ah, no. Ya, volvemos a capacidad de fisiología, ¿no? Ya, tenemos una parte según de la ventilación mecánica quizá con un disparador, ¿no? Si el paciente lo hace, es asistida. Si la máquina la hace, es controlada. Eso sí me interesa que lo entiendan. La máquina tiene un sistema en el cual, si el paciente hace un esfuerzo inspiratorio y la máquina le completa, es asistido. Ajá. Pacientes que van a ser extubados, pacientes que están ya tiempo en la ventilación mecánica y que ya están despiertos y que te saludan inclusive, pero con su tubo, ¿no? Asistida. Y cuando el paciente está completamente anestesiado, con relajación, con todo, o recién sale de sala, controlada. O sea, todo lo dirige la máquina, parcialmente la máquina y parcialmente el paciente. ¿Ya? El límite puede ser por flujo o por presión. Eso depende del modo ventilatorio. El ciclo puede ser por volumen o por tiempo, ¿no? Y todo se ve en esta gráfica. Ustedes la van a ver en un mecánico, si son acuciosos y quieren ver, ¿no? La mejor manera de aprenderlo es ahí, de manera directa, ¿no? Estos causas de insuficiencia respiratoria aguda tipo 1, todas las que están acá, tipo 2, todas las que están acá, pero todas estas son causas de intubación y causas de ventilación mecánica. Esa es lo importante acá. Igual estas, ¿no? Sedación, hipotiroidismo, Guillain-Barré, todos estos efectos de transmisión neuromuscular. Entonces, todos estos modos ventilatorios existen, ¿ya? Todos. El SIM, el espontáneo, ¿no? El IPPB y SMB, que son 4, los tenemos en cada máquina de anestesia. Son suficientes para nosotros, no se requieren más. Todo lo demás lo ven en los pacientes de UCI.
que lo adecuan a cada paciente, que están 10, 12, 15 días hospitalizados, intubados. Entonces tienen que ir jugando con estos modos ventilatorios. A mí me interesa que ustedes sepan que existen todos estos modos ventilatorios y que en sala de operaciones solamente unos cuantos, que son el SIM, ventilación mandatoria intermitente sincrónica, el espontáneo, cuando estamos por extubar, ¿no? El IPPB y presión, volumen control, que es lo que usamos en sala de operaciones. O sea, no es que, no es que digan, no, pues usan tan pocos. La máquina viene con todo esto, pero por la experiencia y por la necesidad del paciente es que utilizamos esto, solamente estos 4. ¿Ya? Modelos ventilatorias hay convencionales, que son las más conocidas, y no convencionales, que ya son para, pues, creo, pacientes de UCI, pacientes muy, muy especiales que requieren este tipo. Alta frecuencia, por ejemplo, los supraneonatos. Las convencionales, que son las que tienen que saber volumen control, presión control, asistida controlada, ventilación mecánica controlada, SIMB y CPAP. Estas son las convencionales. Si yo les pongo, por ejemplo, ¿cuáles son los no convencionales? Si te pongo una de estas, ahí puede ser una pregunta de examen. Convencionales tienen que saber volumen control, presión control, asistida, CMB, SIM y CPAP. Nada más. Todas estas tenemos en la máquina. Todas están en la máquina de anestesia. Todas estas están en el ventilador mecánico de la UCI. ¿Por qué? Porque el de la UCI es un paciente crítico que se puede morir y que requiere, pues, todos los modos para adaptarlo a su estado de ventilación en ese momento. Ya aquí están los modos ventilatorios. Estas son las gráficas que ustedes van a encontrar. La más saltante es esta: ventilación mandatoria intermitente sincrónica. Aquí, por ejemplo, ventilación volumen control y controlada asistida son propias del ventilador. Todo lo hace el ventilador. Estas, ventilador, paciente, paciente, ventilador. CPAP es ventilador. ¿Ya? Entonces son modos ventilatorios que solamente como referencia se los estoy mencionando. Ya no les voy a preguntar cómo es el regatillamiento, eso no les voy a preguntar. Pero sí preguntar, ¿no? ¿Qué más? Ah, miren, este es uno de los primeros ventiladores mecánicos que había. ¿Vieron? A la miércoles. Cuando yo era niño, a los asmáticos, yo soy asmático, nos ponían esto, un ventilador donde nos nebulizaban con, en ese tiempo era Galupé, no me acuerdo que era, ya no existe, pero esto era un broncodilatador. Ya después pasó a lo que era ventilación mecánica. Es un ventilador rudimentario de la década 50 y 60 y el Perú llegó a los 80, 70, 80, miren. Le decimos, el Puritan Bennett, le decimos el Natural Killer. NK, ¿se baja a todos? ¿Por qué? O el R4 le decimos. ¿Por qué? Porque ya no existe esto, ya no existe. Yo lo he vivido ya constante, lo botaba. Porque ¿qué pasaba? En sala, yo ingresé al hospital como anestesiólogo en el año 2000. ¿Ya? Y en ese tiempo todavía existía. Y todavía no ingresaban las máquinas nuevas de anestesia, que son la Drager, la Datex, la Puritan Bennett. No existían. Y se peleaban todos por esta. Porque obviamente, y tú vas al paciente, lo conectabas y ya tenías para manos para otras cosas. Pero si no, tenías que estarlo ventilando, porque así se da anestesia antes de ventiladas. ¿Ah, sí? O le buscabas ventilación espontánea y que ventile solo. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Que a veces el paciente lo dejaban ya en recuperación, conectado a esto, y se pegaba. Solito, se pegaba. Y si no había nadie que corrija eso, a veces se moría. Pues es natural killer. Se bajaba todo. Tiene que estar ahí pendiente, se pega, uno golpea. A Anthony. Es un modelo anterior, ¿no? Es otra máquina, ya con un montón de botones. O sea, siempre lo que se busca en tecnología es más pequeño, interfaz amigable, ¿no? Que sea fácil de manejar. Miren, muchos botones, eso lo he vivido en la UCI, horrible, no se entendía. Ya, son los modelos que hay. Claro, está bien. Han ido avanzando en el tiempo. Evita. La Drager es una máquina alemana, tenemos en el Almenara como 8 o 10 máquinas muy buenas en anestesia y también hay en la UCI, el Amadeus, ¿no? Y esto es clasificación, ¿no? Definiciones. Presión pico. La presión pico es en la parte respiratoria. Presión plató, presión meseta. Esto no lo voy a preguntar, así que tranquilo nomás. El PIB. ¿No? 5. Entonces el PIB es importante. El PIB, por ejemplo, eso me gustaría que sí quede bien grabado.
El PIP es una modalidad que tenemos dentro del ventilador mecánico que, por ejemplo, el paciente termina la expiración, ¿no? Y le ponemos PIP. ¿Por qué? El PIP mantiene los alvéolos Abiertos. que no estén colapsados, o abiertos, Ajá. ¿no? Pero previamente tiene que haber habido un reclutamiento alveolar. Ajá. ¿Qué es un reclutamiento alveolar? Es darle presión positiva al paciente intubado en inspiración para que los alvéolos que están cerraditos se vayan abriendo. Ajá. Y eso lo vemos en tórax. A tórax abierto, el cirujano me dice, dale presión, porque veo que el pulmón no está levantando bien. Y tú ves clarito que el pulmón que está colapsado, con la presión que le das, comienza a ponerse rosadito. Ajá. Eso es darle una presión positiva. Pero requerimos que ese pulmón se mantenga. Ese es el PIP. Entonces, el PIP no es para reclutar alvéolos, sino es para mantener los alvéolos abiertos. ¿Ya? Eso solamente me interesa que sepan ustedes. El PIP está acá. Autopip es deleterio. Autopip es lo que hace el paciente. El autopip no debe haber, no ayuda mucho en la ventilación mecánica del paciente. Estas son las ramas que existen en una ventilación mecánica, ¿no? Hay una rama inspiratoria que va al paciente y una rama expiratoria. Todo se procesa acá en la... Este es un diagrama, pues, así medio en dos planos, ¿no? Al ventilador entra un flujo de aire y flujo de oxígeno. ¿Quién me dice por qué es recomendable no usar al paciente, no dar al paciente oxígeno al 100% por más de 2 horas o 3 horas? ¿Por qué? ¿Quién sabe? En su fisiología les han explicado. Eso sí. Sí, sí, sí. Porque No me acuerdo. hace que colapse si no hay nitrógeno. Ahí está. A ver, ¿por qué? Los pulmones necesitan, el aire ambiente tiene más nitrógeno que oxígeno. Si le damos oxígeno puro, el alveolo colapsa. Barremos Ajá. nitrógeno. Y chao. Y se colapsa. Ujú. Eso tiene Paciente. que ver con la tensión superficial del alveolo. Surfactante. ¿Eh? No, la tensión superficial. Es decir, cuando queremos que un paciente esté más tiempo, Fisiología básica. por ejemplo, cuando yo voy a intubar a un me paciente, acordaba nada. yo lo relajo, ¿no? Y lo ventilo, con oxígeno al 100%, lo ventilo, durante 2 minutos. Eso ha generado que se desnitrogenice, entonces hay más alvéolos con oxígeno. Me da más tiempo de saturación adecuada, 100%. Y entonces, ¿qué es lo que hace el oxígeno al 100%? Desnitrogeniza a los alvéolos, pero en el tiempo los alvéolos van a colapsar. Por ese motivo, tienes que, como quien dice, mezclar aire comprimido con oxígeno para mantener fracciones inspiratorias de oxígeno de entre 50 o 40%. En sala lo usamos hasta que el paciente mantenga una saturación del 100%. A veces tengo pacientes con 30% de oxígeno. Cirugía de 4 o 5 horas no hay ningún problema. Pero lo refrendo con el AGA. Entonces, aquí es importante tener en cuenta esto, que hay una rama inspiratoria que va al paciente, el paciente exhala, expiratoria, y todo esto tiene que metabolizarse a través de una serie de equipos, y es un sistema cerrado, siempre es un sistema cerrado. Controlada, ¿no? La controlada es, eso sí les voy a preguntar, estos 4 les voy a preguntar, para que lo tengan de base. Controlada, tanto la máquina inicia como termina la ventilación mecánica. El paciente no actúa para nada, está relajado completamente, no tiene nada que ver. Asistida, el paciente inicia la inspiración, de repente inicia y la máquina le completa el volumen vital completo. O sea, la máquina asiste, o sea, es combinación. Espontánea, no tiene nada que ver con la máquina. Tienes pacientes que están en espontánea, que ventilan y la máquina está apagada prácticamente, ¿no? Pero con oxígeno. Y soporte, ¿no? El paciente también insufre inicialmente, pero también la máquina le aporta. Entonces, controlada, todo es la máquina. Asistida, una del paciente, otra de la máquina. Espontánea, solo el paciente. Y la soportada, acá hay un esfuerzo inspiratorio y la máquina soporta una cantidad que el paciente necesita. Aquí en asistida es un volumen que la máquina también le genera. O sea, por ejemplo, en la máquina de todos los programas, si el paciente respira un poquito, le completas a 500 y todas van a ser así, 500. Aquí no. Aquí esta modalidad es básicamente, de repente le soporta en una 100, en otra 200, en otra 300, pero es una combinación de ambas. O sea, controlada, asistida, espontánea y soporte. Pero es un soporte, sí. Es un soporte. Y es lo que les he mencionado, ¿no? Los modos convencionales que eso para que lo tengan a la mano. ¿Ya? Ventilación, control.
ventilación mandatoria intermitente sincrónica y CPAP. El CPAP es una modalidad en la que ustedes, por ejemplo, ¿en quiénes se usa aparte? El CPAP es en pacientes roncadores. Esas máscaras que tienen así, que se ponen así cerradas, que cuando el paciente está roncando ya está programado 10 más, ese es CPAP, es una máscara externa, ¿no? Es un paciente que está despierto, ¿no? Y no requiere intubación en este caso. En algunos casos le ponen CPAP a través del tubo cuando son ventilaciones pulmonares, pero ya son casos bastante raros. Miren, controlada, lo lleva de la mano, todito. Asistida, lo ayuda, empuja, completa, y espontánea solo, es para que lo tengan bien grabadito, ¿no? Controlada, lo hemos mencionado, ¿no? En la controlada lo importante es que uno le programa la frecuencia respiratoria, le pongo 10, 12, le pongo el volumen tidal, ¿no? Le pongo el PIP y la máquina hace todo. Pacientes intubados con relajación muscular, ¿no? Controlada. Entonces, por presión, tiempo, diferentes cuadros que hay, ¿no? Por volumen y por presión. Ya todas las ventajas. La desventaja de la controlada es que si el paciente se despierta o deja de estar relajado, va a haber asincronías. Las asincronías son, el paciente puja, entonces tú ves que la máquina empieza a sonar, la alarma suena, está pujando, hay que relajarlo. Es un paciente que está recién intubado o recién está haciendo de sala operaciones. Indicaciones, las que hemos mencionado todas, están aquí también, ¿ya? Asistida, ¿no? Hay un esfuerzo del paciente y completa la ventilación. O sea, son pacientes que tienen impulso ventilatorio, o sea, están saliendo de la relajación, ¿no? Pero no desarrollan apnea, es decir, no dejan de respirar. O sea, solo quieren respirar, de repente en un tidal de 50, que es insuficiente, y la máquina de completa 400. En la siguiente no respira, la siguiente respira, hasta que agarre el patrón respiratorio normal. Lo mismo, ¿no? Indicaciones que ya lo hemos visto, ¿no? En las indicaciones de básicamente, patrón respiratorio normal, pero con esfuerzos musculares muy débiles, ¿no? Este modo lo usamos en sala para extubar un paciente. Cuando vemos que el paciente ya acabó la cirugía, ya lo hemos revertido y queremos que salga del ventilador o del tubo, esta es una de la máquina, este es una del esfuerzo del paciente, le da la máquina, esfuerzo el paciente y esperamos a que en el tiempo todas las ventilaciones sean así. Entonces cuando yo veo que esto desaparece y está más del paciente con esfuerzo de la máquina, yo espero que se despierte y le saco el tubo, porque estoy seguro que ya está respirando solo, ¿no? Y ya está revertido y ya no va a haber problema en ese aspecto. Entonces con esta modalidad es la que realmente extubamos al paciente. Ya, miren, esfuerzo del paciente, máquina, paciente, máquina. Aquí está importante, método de Stete, ¿no? Retirar al paciente, mecánica de Stete. Aquí está. Esto siempre, acuérdense, estas curvas de ventilador, esto del paciente, ventilador. No sé, esto le han puesto uno. Esto es una gráfica donde se ve pues todas las modalidades que hay en el preoperatorio y en el postoperatorio, que es mi especialidad, que se van a confundir con todo esto. También, ¿no? CPAP es el equivalente al PIP, paciente no intubado y paciente intubado. El PIP solamente es en paciente intubado. El CPAP podemos usar la manera de máscara. Imagínense ustedes que están en una carretera a toda velocidad y sacan la cara por la ventana. Esa sensación es el CPAP. Ese es el CPAP. Ese es el CPAP. Por eso los roncadores crónicos, yo he probado esas máscaras, porque no soy roncador crónico, pero probado esas máscaras, es horrible. ¿Entiendes? Que te ahogas. Pero para un roncador que hace el síndrome de apnea obstructiva del sueño, lo ayuda. Yo tengo amigos que son roncadores de la guardia. De verdad, es horrible. Es una cosa que el paciente, el colega, respira, hace esto, y de ahí tomas tiempo, 1 minuto, 2 minutos, oye, ya. Sí,
Sí, entonces en esos pacientes que tienen ese síndrome de apnea obstructiva del sueño, requieren CPAP. Ya hay gente inclusive que se dedica a eso, a trastorno del sueño, porque es caricello. Entonces ese mismo amigo se fue a que lo evalúen, usó CPAP. No, obviamente que eso no era todo, o sea, él aparte de lo que le pasaba, que roncaba así, no dejaba dormir a nadie en la guardia, llegaba el otro día a la sala y estaba dormido, paraba dormido, malhumorado, ojeroso, fastidiado. Se fue a hacer tratamiento, le pusieron su CPAP, otra persona. Tenía Ya no se sueño. dormía. Tenía sueño. Cambios. Entonces, CPAP es eso, ¿no? Presión positiva continua, ¿no? No es una asistencia inspiratoria, ¿no? Está continua, tú tienes que aspirar, ¿no? Y tiene un estímulo espontáneo, pero sin intubación. El PIP es lo mismo, pero el PIP siempre es intubado, ¿no? El paciente hace un pequeño esfuerzo de repente y completa. El PIP es lo más conocido, ¿no? Acuérdense, presión positiva al final de la expiración. Es al final de la expiración. No es como el CPAP constante, es al final de la expiración. Entonces, básicamente en sala esto es erróneo, no es para reclutar, es para mantener permeables los alveolos colapsados posterior a un reclutamiento alveolar. Si yo recluto, mejoro los alveolos y con el PIP mantengo ese reclutamiento. Estabiliza y distiende alveolos, los estabiliza más que distender, porque mantiene lo que ya he generado yo. ¿Ya? Entonces acuérdense de eso. Indicaciones todas esas. Eso sí lo voy a preguntar. Atelectáceos. ¿Cómo programar un ventilador? Bueno, ya es de especialidad eso, no quiero asustarlos con esto. Y esto es importante. En un paciente que está intubado en ventilación mecánica controlada o asistida o sin o la que haya, siempre oximetría de pulso. ¿Qué falta acá? Capno. Ya fue. Ya, oxímetro de pulso, AGAS. Los AGAS generalmente los hacemos en sala cada hora. Si se complica, cada media hora. Placa de tórax. Sí, cada cierto tiempo hay que hacerle. Glicemia, electrolitos, puntos seriados, porque de todas maneras el hecho de intubar a un paciente, conectarlo a un ventilador, puede haber ingreso de gérmenes. Un poco. Monitoreo de ventilación, fracción inspiratoria de oxígeno, todo eso es del ventilador, sí, efectivamente. O sea, no es dable de que tú al paciente le ingresas con un modo ventilatorio con una frecuencia, no. Eso va variando en el tiempo, porque de repente el paciente empieza a ventilar, le baja la frecuencia respiratoria, le bajas el TIDAR, lo pones en asistido controlado y va saliendo poco a poco, ¿no? Capnografía y sedación. Este es muy importante, porque ustedes ven siempre en la UCI, cuando entren a la UCI, van a ver bombas de infusión de remifentanilo, de midazolam, incluso de relajante, para evitar las asincronías, para que no luche el paciente con el ventilador. Complicaciones, sí hay, un montón. Esta es la más temida, la neumonía nosocomial. Paciente que termina su tratamiento tiene que irse a la casa. Ahí dice, no doctor, es que en mi casa no me dan de comer. Te da una neumonía y te mueres más rápido. Toxicidad por oxígeno, también hay. Psicológicas. Debe ser horrible estar despierto con un tubito dependiendo de un ventilador. Miastenia gravis. Están despiertos, Conscientes. tú les hablas, te responden, pero no pueden ventilar, depende del ventilador. ¿Ya? Y esto me ha pasado. Viene un paciente intubado, miren, como le expliqué al inicio, sí, no es por hablar mal, es la realidad. El paciente intubado por un emergencista, inclusive emergencistas son los que ven trauma shock inicialmente. No es lo mismo que un anestesiólogo intensivista. Los disculpo porque ellos no tienen el tiempo que tenemos nosotros para hacerlo, con relajante, con tranquilidad, pero ellos tienen que intubarlo a como sea. Entonces muchas veces me ha pasado que me trae un paciente intubado de trauma shock para que lo operen en sala, y yo cuando pongo el ventilador encuentro una desgracia, es decir, no, el ventilador no cicla, presión pico elevada, no me sale cardiografía. Entonces
ya es una norma, cambiar tubo. Lo más seguro es que encontramos un tubo lleno de sangre, secreciones, tapón mucoso, porque no lo han intubado adecuadamente. Y con un par de dientes rotos. Eso es clásico. Entonces, cambiar tubo. Ojo, o sea, no, pero si aspiramos, cuando tú aspiras, mete la secreción al pulmón. Entonces, sacas el tubo, verde, rojo, negro, Arcoíris. entonces, neumonía nosocomial, ¿no? Y todo lo demás. Barotrauma, definitivamente la ventilación mecánica de por sí puede producir barotrauma. O sea, tú de repente le das mucha presión al paciente y genera presión muy alta que puede malograr el pulmón. El destete es una parte muy importante en lo que es ventilación mecánica. Así como está el despegue, el aterrizaje es muy importante, ¿no? Y sobre todo en un paciente que está intubado mucho tiempo. Estamos hablando de un paciente que está intubado mucho tiempo, porque en sala, para una colelar, yo lo estuvo a la hora. Incluso ahí se incluye, se toma en cuenta todo esto. Lo hacemos rápido, vemos cómo respira, vemos si está bien la presión, si no hay mucho sangrado, si está hemodinámicamente. Si dudo, le pido un AGA para ver cómo están los electrolitos, medio interno, cómo está el estado de conciencia, responde, no hay problema. Ojo, no asocien paciente intubado con paciente dormido. Un paciente puede estar intubado y estar despierto, ¿eh? Sí, gasometría, paciente que esté en sepsis, ¿no? Y relajación residual neuromuscular, que no existe. Con todo eso, lo vemos ya con la práctica, lo vemos rápidamente, lo extubamos. Y si nos equivocamos, lo reintubamos, no hay problema. Puede pasar. Como Alarmas. Las alarmas son importantes en todo monitor, ya sea monitor de ventilación mecánica, monitor de funciones vitales. Las alarmas nunca deben ser apagadas. Nos avisan de eventos que pueden pasar con el paciente y nos ayudan a actuar más rápidamente, ¿no? Hay alarmas de presión, de volumen, de frecuencia respiratoria, de apnea, sobre todo de apnea. Por eso es que los natural killer tuvieron esa fama, porque no tenían alarmas. No sonaban y ahí quedaba todo. Cánula binasal es un modo ventilatorio que ustedes lo conocen, ¿no? Es importante, es barato y lo usamos en sala bastante nosotros, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que al no estar conectado a un humidificador, produce irritación local. ¿Ya? Máscara facial. Estos son aditamentos que ustedes van a ver en sus alumnos. Máscara facial, ¿no? Yo cuando la uso, cuando veo que el paciente pues no respira adecuadamente y está tosiendo, cosa que de esta manera también está una cobertura, ¿no? En estos equipos sí no hay problema de la humidificación porque tienen que estar humidificados. Te dan un 55% de oxígeno a 6 a 10 litros. ¿Ya? Este es de alta capacidad con reservorio. El reservorio es utilizado básicamente para que no haya regeneración de CO2. ¿Ya? Te da más o menos 40 a 70%. Y estos son los Venturi. Esos ya son utilizados en recuperación. Esto que en recuperación. Paciente que sale de sala, ¿no? Diferentes colores te dan hasta un 80-90% de oxígeno. Los Venturi. Ahí están. Los colores. Y estos fueron utilizados pues en el COVID, ¿se acuerdan? 100% te dan. Y hubo un tema en el hospital que estas cánulas de flujo, o sea, de verdad la pandemia trajo muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Sacó muchas cosas buenas de personas y lo peor de muchas personas. Estas cánulas las vendían en casi 1.800 soles. ¿Ya? 1.800 soles y había una mafia que fue detectada y está presa, ¿no? Que contactaba con un médico intensivista que también lo votaron. Contactaban, él recetaba y había un comprador y lo peor de todo es que no eran nuevas, eran reusadas. Le decían, ya no sirve, bótela y la guardaban y así. Y acuérdense que las máscaras, esas máscaras en el 95, ¿cuánto costaba la caja? Ya, ¿sabes cuánto cuesta cada una? ¿Cuánto costaba antes un mes antes? 2 soles costaban cada máscara. ¿Cuál máscara de? Ahora está 10 soles, ¿no? Han subido, pues ha quedado eso. Pero bueno, son cosas que La pasan. mascarilla, la KN. Y esto es, siempre tenemos que estar de la mano con la tecnología, con la ventilación mecánica. Ya, vayan a comer 15 minutos. Ya, chévere.